Versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo vengativo. Y cabe mencionar esta tarde cómo es que él toma a los niños como un ejemplo, ¿verdad? Los niños son dependientes de la madre muy fuertemente a cierta etapa de su vida, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿cuán dependientes somos de Dios? ¿Nada más en una cierta etapa de nuestra vida? Nosotros debemos de ser dependientes de Dios toda nuestra vida, ¿verdad? Obviamente, si venimos al conocimiento de Dios a cierta edad, bueno, entonces a partir de esa cierta edad, 10, 12, 15, 20, 30 años, no hay ningún límite para ninguna persona para llegar a los pies de Cristo. Entonces, a partir de ese momento, nosotros debemos de pertenecerle a Él, ¿verdad? Y de seguirle, ¿verdad? Y de depender de Él en todo tiempo, ¿verdad? Dice, Jesús tomó el primer verso de este salmo para justificar que los niños se acercaran a Él como el Mesías. Y esto, pues, si leemos la Biblia y la Septuaginta o la Biblia griega, de la cual se toman las palabras de Jesús, considera el término como una alabanza. La mejor traducción de la palabra hebrea vertida aquí es como una fortaleza. Nosotros somos fortalecidos a través de su palabra. Entonces somos dependientes de Él y somos fortalecidos por Él para poder mantenernos firmes en todo tiempo, ¿verdad? Los niños pueden confiar y alabar a Dios sin dudas ni reservas. Conforme vamos creciendo, se nos va haciendo cada vez más difícil. Debemos de pedir a Dios, ¿verdad?, que nos dé como ese corazón de niño. Los niños, ¿cómo son? Los niños son tiernos, ¿no es cierto? Los niños son dependientes. Nosotros debemos tener un corazón tierno para el Señor y aprender a depender de Él en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y podemos ver que David tocó un tema muy importante ahí también, un tema de la familia. ¿Y la familia es importante para Dios? La familia es muy importante porque Él la creó, ¿verdad? Fuimos hechuras suyas, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice este versículo. Ningún descubrimiento científico de los astrónomos o los biólogos pueden negar el único significado del ser humano como una criatura creada por Dios. Aun cuando las cosas que vemos y que podemos palpar, todo eso lo hizo Dios. Y nosotros a veces pasamos por alto todo lo que Dios ha hecho. No nos damos cuenta y lo tomamos tan natural, ¿verdad? Porque en las noches podemos ver el cielo, podemos ver la luna, en el día podemos ver el calor, y todo eso lo creó Dios. Y todo eso lo podemos disfrutar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces lo negamos que todo lo que hizo Dios en nuestra manera de andar. Somos negligentes en muchos aspectos. No agradecemos a Dios. ¿Necesitamos del calor del sol? Definitivamente, ¿verdad? En un sentido, ¿no? Para que caliente la tierra, para que sentamos un poco de calor. ¿Necesitamos la luna por la noche? También, ¿verdad? Todo eso lo creó Dios, ¿verdad? Pero nosotros, como les decía y vuelvo a repetir, somos negligentes y a veces, como ya está ahí, ni siquiera podemos agradecer a Dios por todo eso. Nos volvemos nosotros unas personas que malagradecidas con el Señor, ¿verdad? Cuando miramos las maravillas de la creación, nos preguntamos cómo puede Dios interesarse en gente que constantemente lo hace enojar. ¿Nosotros constantemente lo hacemos enojar? Sí lo hacemos enojar, con nuestro andar, con nuestra manera de pensar,
con nuestra manera de hablar, ¿verdad? ¿No es cierto? A veces de repente se sale el verdadero yo que está ahí y comienza a decir, actuar, pensar de una manera equivocada, ¿verdad? Cuando no debe de ser la forma, ¿verdad? Cuando nosotros debemos de, ante todas las cosas, tener dominio propio y mantener siempre nuestro testimonio frente a las personas, que ellos vean que nosotros, sí, nuestra vida muestra evidencias que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Es importante eso? Yo digo que es muy importante, que nuestro testimonio, que haya una congruencia de lo que nosotros decimos con lo que hacemos, ¿verdad? Si yo digo o menciono que soy creyente, que soy hijo de Dios, que leo la Biblia, entonces mi andar debe ser totalmente diferente. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, entonces, si soy una nueva criatura, tengo que dejar mi vida pasada y tengo que olvidar todo lo que ya hice. El Señor ya me perdonó, pero mi andar en adelante debe de ser distinto, ¿no es cierto? Seguimos, hermanos, entonces. El 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Dice David entonces que al considerar la grandeza de los cielos, también él consideraba cuán pequeño e insignificante era, ¿verdad? David se preguntaba, ¿por qué un enorme y un gran Dios tendría memoria de seres tan pequeños como nosotros? ¿Cómo nuestra mente tan finita a veces hasta pasa por alto eso, ¿verdad? Dios que es tan grande, Dios que no hay nada que pueda contenerlo, que no existe ningún poder que pueda detenerlo, se dignó voltearnos a ver. Tuvo a bien escogernos, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? No éramos nada, no éramos nada. Dice Efesios que estábamos muertos, éramos cadáveres espirituales, ¿verdad? Sin embargo, Él nos trajo la salvación, ¿verdad? Qué privilegio, ¿no? Dice, ¿qué es el hombre? Y bueno, el Hijo del Hombre es un título que se atribuye ahí al Mesías, eso lo vemos en el Nuevo Testamento, y el autor de Hebreos aplica a Jesús este pasaje específico como lo hizo Pablo ahí en 1 Corintios 15-27, eso si quieren lo pueden leer en casa, 1 Corintios 15-27. El dominio humano sobre la creación es un valor humano. El hombre no solo es intrínsecamente distinto al resto de la creación, sino que le fue dada autoridad sobre la tierra y todo lo que hay en ella. El ser humano fue hecho para gobernar. Nuestra habilidad para ejercer autoridad sobre la tierra depende de la disposición a someternos, servir y obedecer al Dios viviente, bajo cuya autoridad estamos. Nuestra autoridad sobre la tierra nos hace responsables de ella. ¿Por qué nos hace responsable de ella? A nosotros. Somos creación de Dios. Nosotros tenemos un deber. Y hablando un poquito y saliéndonos un poquito del contexto de este tema de esta tarde, nuestro deber es cuidar nuestro planeta, ¿no es cierto? O sea, últimamente, ¿qué está pasando? El descongelamiento, los recursos naturales se están agotando, o sea, todo lo que está pasando ante nuestros ojos, ¿quiénes son los responsables de todo eso? El hombre, ¿verdad? Los hombres nos estamos autodestruyendo. ¿Por qué? Pues porque estamos despilfarrando los bienes naturales, ocupándolos de una mala manera, cuando Dios nos dio a nosotros también una responsabilidad de cuidarlo. Es nuestro deber. Así como Él creó todo y nos creó a nosotros, nos dio a nosotros también esa responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que aportar también algo al respecto. Debemos de ser cuidadosos con esos recursos naturales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos recursos naturales? Todos los conocemos, ¿no? El agua, el aire, ¿verdad? Los propios animales, ¿no? Debemos nosotros de cuidarlos. ¿Qué pasa con nuestras mascotas? Es nuestro deber alimentarles, ¿no?
los que tenemos mascotas, de darles agua, de bañarles. Es nuestro deber, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros nos atrevemos a estar contaminando todo. Y no obstante, hablando de los recursos naturales que los estamos sobreexplotando y acabando, también somos de influencia para otras personas. Tenemos una gran responsabilidad que está en Mateo y que nos dice que id y qué, y predicar el evangelio. Y no lo hacemos. Y todo lo contrario a veces. En lugar de ir y predicarles, nosotros hacemos todo lo contrario, porque somos de mala influencia para ellos. En lugar de llegar y decirles, oye, el domingo vamos a ir a la iglesia, les podemos decir, el sábado tengo una comida en el trabajo, te invito. Entonces estamos siendo irresponsables de un mandato divino, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Bueno, pasamos a ser hijos de Dios. Y es un privilegio ser hijos de Dios. Debemos de seguir trabajando para su obra en todo tiempo, ¿verdad? Y algo importante acerca de eso. Dice que al que mucho se le dio, ¿qué dice? Mucho se le demandará, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces tenemos una responsabilidad y nosotros vamos a dar cuentas de todo eso. Un día, cuando nos llame a cuentas, entonces nos va a pedir nos va a hacer, como dicen en el mundo, ¿cómo le llaman? Cuando están revisando los negocios y todo, una auditoría, nos va a hacer una auditoría de todo lo que nos dio. Entonces ahí es donde debemos de ponernos listos, porque dice que Él no va a pasar por alto nada. Estemos atentos con eso. Es importante, ¿verdad? Bien, Salmo 8:5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El ser humano fue hecho poco menor que los ángeles. Hay una clara diferencia entre el ser humano y el animal, ¿verdad? Por supuesto. Y ángeles, del hebreo Elohim, que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, o dioses, o seres sobrenaturales, y la Septuaginta traduce el término como ángeles, como lo estamos leyendo, ¿no? Igual que el autor de Hebreos. Entonces podemos ver ahí que y lo coronaste de gloria y honra, aunque por un poco, mientras es menor que los ángeles, el destino del hombre un día es de ser coronado. Un día, cuando Él nos llame a su presencia, entonces vamos a ser coronados. Vamos a estar ahí presentes con el Señor, ¿verdad? Vamos a ser redimidos y vamos a ser levantados por encima de los propios ángeles. Es increíble porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Eso lo podemos ver también en 1 Corintios 6:3, en Apocalipsis 20:5. Ahí podemos ver esa información. 8:6 dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que aquí comenzamos a ver algo ya más interesante, ¿verdad? ¿Recuerdan en Génesis, en la creación del hombre? ¿Recuerdan cómo a Adán se le dio el mayor cargo que pudo haber tenido el hombre en el principio? Cuando el Señor le dijo, y ponles nombres, y ¿sí? ¿Han leído Génesis? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahí comienza la historia de la creación, ¿verdad? Entonces Dios le dio a la humanidad una autoridad tremenda, estar a cargo de toda la tierra. Pero junto con la gran autoridad viene la gran responsabilidad, ¿verdad? Como les decía hace un rato. ¿Y cómo trata usted a la creación de Dios? Con una pregunta. ¿Utiliza sus recursos con sabiduría? ¿Utilizamos nuestros recursos con sabiduría? A veces no, a veces fallamos, ¿verdad? Pero cuando dice ahí que lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, también el 7 dice a quienes, ahí puso ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo,
las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, ¿verdad? Y luego, bueno, el 9 lo hacemos después. Entonces ya vimos ahí cuáles son las responsabilidades que Dios dejó al hombre. ¿Son muchas? Yo diría que sí, ¿verdad? Pero Dios nos dio la capacidad para poder llevarlas a cabo. O sea, no estamos incompetentes en cierto sentido, porque el Señor mismo nos ha dado la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿de quién dependemos? Dependemos de Él. ¿De quién obtenemos la sabiduría? De Él. ¿Y de quién viene la fortaleza? También viene de Él. Así es que todo proviene de Él y está a nuestro alcance. Este salmo es un modelo de lo que debe ser un himno de alabanza a Dios, pues glorifica a Dios, habla de quién es, de lo que ha hecho y la relación que tiene con el ser humano. El versículo 3 indica que el salmista está contemplando los cielos de noche, pues nos menciona el sol, pero habla de pues no menciona el sol, pero habla de las estrellas. En cambio, en el Salmo 19, que también lo destaca la creación, pone un poco más de énfasis también en el sol. Pero también, si ustedes han leído el Salmo, en el principio ahí dice sobre Gitit. ¿Han visto esa parte? En la parte superior del mismo Salmo. Dice ahí al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. ¿Habían puesto atención a esa parte? ¿Sí? Sobre Gitit podría indicar una melodía en el Agar. Hay algunos estudiosos tienen sus diferentes puntos de opinión, ¿sí? Pero inclusive también se ha llegado a pensar que pueda ser se refiera a un instrumento de un sonido alegre, ¿sí? Pero ahí vale la pena a veces comenzar a investigar, porque a veces leemos y pasamos por alto información, porque la vemos como que no es tan importante, pero siempre va a ser importante. Todo lo que está escrito en la Biblia, aún los propios breves temas que tiene arriba de cada capítulo, nos indican de qué va a hablar, a quién le va a hablar, o por qué le va a hablar, ¿verdad? Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para cada uno de nosotros? Como criatura, el hombre es una obra maestra del Creador. Es increíble, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Como pecador, el hombre es una víctima infeliz del mal. ¿Qué es el hombre? Como creyente salvado, es un trofeo de la gracia de Dios. Como santo, el hombre es una reproducción de Cristo, porque todos queremos llegar a estar, ¿cómo? A la semejanza de Cristo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el hombre? Como siervo de Dios, es una bendición para el mundo, por lo que les decía hace un momento en Mateo, ¿no? Id y predicad el evangelio a otros. Cuando nosotros hacemos eso, somos una bendición para otras personas. Nosotros no salvamos a nadie, recuerden esto, hermanos. Nosotros no traemos a la gente. Dios es el que salva a las personas, Dios es el que trae a la gente, obviamente a través de nos usa algunas veces, usa al pastor, usa a personas cuando comparten, pero nosotros no traemos a nadie. Es Dios, la obra es de Dios, no es obra de hombre, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es el hombre? Como premio de la gloria, es semejante a Cristo. Un día vamos a ser semejantes a Cristo. Dice que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tengan por seguro que el día va a llegar. Y tengan más por seguro que cada vez es más cerca. Si hace 2000 años ya lo esperaban, 2000 años después ya está por venir. Consideremos eso realmente como una alerta para estar más atentos a lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad?
El salmista de noche contempla la grandeza de la creación que muestra la grandeza de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Vuelvo a preguntar. El uso de la palabra Enosh para hombre lleva la connotación de debilidad. Asimismo, hijo de hombre destaca su condición de criatura. Qué maravilla que un Dios tan grande se interese en cada uno de nosotros. Es increíble como nunca lo habían pensado, al menos yo no lo había pensado así. ¿Cómo es que el Señor se interesa en mí, que soy tan diminuto, que soy tan pecador, que vivo una vida que no le agrada, que a veces no le comparto a nadie, que a veces soy tan enojón, tan gruñón, tan mal pensado? O sea, ¿cómo es que Él se pudo haber fijado en mí? Es una pregunta que cada uno de los que estamos aquí debemos hacernos. ¿Cómo es que se fijó en mí? ¿Por qué se fijó en mí? ¿Verdad? Y luego el versículo 9 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo quiero preguntarte esta tarde, ¿cuán grande es el nombre del Señor en tu vida? ¿Cuán grande es? ¿Cuánto ha hecho Él por ti? Porque Él termina con esta exaltación a Dios. Si pudimos haber captado la información que hubo en los otros versículos, en el versículo 1, regresando un poquito, decía: Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y después nos vemos en el 9 nuevamente: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No olvidemos, hermanos, que el juez de justicia es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y la gloria es de Dios. La gloria le pertenece a Él. Y que cada uno de los que estamos aquí hemos sido salvados por gracia, solo por gracia. Y como les decía hace un momento, no lo merecíamos, ¿verdad? La pregunta era: ¿qué es el hombre? La respuesta es: no éramos nada. Pero cuando Él nos compró a precio de sangre tan alto, entonces nos dio un valor increíble. Un valor que nosotros debemos de mantener en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nuestro Señor Jesucristo murió para darnos ese valor a nosotros. Así que nosotros debemos de estar meditando en todo esto. Y como les decía al principio, solamente era analizar algunos versículos para poder darnos cuenta cuán grande es nuestro Dios. Y que aunque somos diminutos aquí en la tierra, esa creación un día va a estar en su presencia y vamos a disfrutar de eso. Y vamos a poder agradecerle personalmente todo lo que hizo por nosotros cuando estábamos aquí en la tierra. Agradecer al Señor por todo lo que hace y pedir que nos permita seguir cada vez más convencidos de que Él es nuestro Dios y que merece la gloria y la honra por sobre todas las cosas. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde por ese gran amor que tú nos tienes, Señor, por la paciencia, Señor, que nos muestras, por tu fidelidad, Dios, porque aun cuando nuestro andar no es grato delante de tus ojos, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo paciente, tú sigues perdonando, Señor, cada pecado que cometemos a cada instante. Te agradecemos, Señor, que no nos corrijas de acuerdo a nuestras iniquidades. Te agradecemos, Señor, que aun cuando nos portamos mal, tú provees en nuestras necesidades. Cuando pecamos, nos perdonas. Cuando ofendemos, Señor, nos
tocas nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos redarguye para ir a pedir perdón. Señor, síguenos guiando en tu verdad y que tu palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas. Muéstranos, Señor, cuál debe de ser nuestro andar, un andar digno delante de ti, un andar en santidad porque tú así lo demandas. Tú eres un Dios santo y tú pides, Señor, que tus hijos anden en santidad. Gracias te damos, Señor, en esta tarde y te seguimos pidiendo tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.